por toda Asia. Se esparcieron por todos lados. Y 100 años después, en el año 586 antes de Cristo, el reino del sur fue conquistado por los babilonios, por el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, arrasó con el reino del sur llamado Judá, con las 2 tribus que quedaban, destrozó Jerusalén, destruyó el templo y mandó al exilio a millones de judíos del reino del sur. En el 586 antes de Cristo, por allá. Después algunos judíos poco a poco comenzaron a regresar de a poquito a su tierra, hasta que fueron conquistados por los romanos. Nació el Señor Jesucristo, murió el Señor Jesús en el año 32, 33 de la era cristiana, resucitó el Señor Jesucristo, fue al cielo en el año 32, 33, pero en el año 70, 30 y piquito años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, surgió una revuelta en contra de los romanos. Los judíos comenzaron a rebelarse. Ya no queremos que Roma nos gobierne. Comenzaron a levantarse insurrecciones, una revolución, y entonces Roma les mandó al ejército romano. En el año 70, apúntalo, el general romano Tito Vespasiano, enviado por su padre, el emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, rodeó la ciudad de Jerusalén en el año 70, impidió que entraran personas, impidió que salieran personas, impidió la entrada del agua, bloqueó las entradas del agua de los ríos con piedras, no permitió que entrara alimento ni víveres a la ciudad, ni que saliera nadie. Los judíos comenzaron a debilitarse. Dice uno de los historiadores, Flavio Josefo, que él tuvo oportunidad de estar en esa guerra y que cuando entraron por fin a Jerusalén, habían cadáveres que caminaban, señoras, hombres, niños judíos que estaban en los puros huesitos hasta que se caían muertos de hambre o el ejército de Tito los remataba. Asesinó a más de 1 millón de judíos el general Tito. Entró al templo, destrozó el templo, tomó los tesoros del templo, el arca y los instrumentos del templo, la menorá, se la llevaron a Roma. Y hay un arco en Roma que conmemora esta terrible conquista de los judíos. Y desde el año 70 de nuestra era, después de Cristo, toda la nación judía, prácticamente todos, fueron exiliados a todos los países del mundo. Los judíos sefaradíes fueron a España y a Portugal. Los judíos misrajíes se fueron a Asia. Hay judíos egipcios, hay judíos polacos, hay judíos españoles, hay judíos mexicanos, argentinos, estadounidenses, y hay judíos por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta de eso? Aquí en México tenemos una comunidad judía. Saludos a la comunidad judía, que el Eterno les bendiga. Nosotros bendecimos a la nación de Israel desde aquí y les amamos. ¿Por qué hay judíos en todo el mundo? Porque fueron esparcidos desde el año 70. Pero el Señor prometió a través de sus profetas que Israel regresaría a la tierra prometida, hermanos. Y que cuando Israel regresara a la tierra prometida, ya estaría muy cercana la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer un par de profecías en el Antiguo Testamento que hablan de esto. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 23, por favor, Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 23. Esto es fascinante, hermanos. Es maravilloso. ¿Cómo es posible que la nación de Israel saliera al exilio a todas las naciones del mundo en el año 70 y que la Biblia profetizara que iban a regresar? Vamos a ver Jeremías 23, versos 7 y 8. Dice así el texto: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, es una profecía hacia el futuro, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no dirán más eso. Verso 8, sino que dirán: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras
a donde yo los había echado, y subraya esto, y habitarán en su tierra. Digan conmigo, habitarán en su tierra. Muy clara la profecía, ¿verdad? Muy clara. Vamos a ver otra profecía parecida. Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Ezequiel 39, versículo 28. Dice así el profeta Ezequiel: y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Le está hablando Ezequiel a la nación de Israel. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, el cautiverio de los asirios, el cautiverio babilónico y el cautiverio del año 70, los reúna sobre la tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. El Señor prometió reunirlos otra vez en la tierra de Israel después de haberlos enviado al exilio. Otra más, otra profecía más. Isaías capítulo 11, por favor acompáñame ahí en tu Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12. El profeta Isaías habla de lo mismo. Vamos a leerlo, Isaías 11, 11 y 12. Dice: asimismo, acontecerá en aquel tiempo, los últimos tiempos, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, los judíos de Patro, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat, de África, de Oceanía, de Europa, de México, de todos lados y en las costas del mar. Versículo 12: y levantará pendón a las naciones. Pendón es un estandarte, es una bandera. Se levantará una bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Noten en el versículo 12 cómo se hace diferencia entre los dos reinos que se dividieron. El Señor dice: voy a reunir a los esparcidos de Israel, del reino del norte, pero también a los esparcidos de Judá. Los voy a volver a reunir en su tierra. Amén. Esta profecía que estamos viendo se cumplió parcialmente. Apunta la fecha: el 14 de mayo de 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tomó control de todos los países de Medio Oriente, incluido el territorio que Dios les había prometido a los judíos. Inglaterra tomó control y tenían una deuda moral porque Hitler había asesinado a 7 millones de judíos. La guerra mundial había terminado 3 años antes. Entonces se fundó la Liga de las Naciones allá en Inglaterra, en una iglesia metodista, la sede de la iglesia metodista, que son cristianos. Y la Liga de las Naciones se puso de acuerdo para que la nación de Israel, todos los judíos de todo el mundo, pudieran regresar a su tierra. Y fue así como David Ben Gurión, líder judío polaco, proclamó la existencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, tal como Isaías y Jeremías y Ezequiel lo habían anunciado hace 2800 años. ¿No les parece esto maravilloso? A mí me parece extraordinario. Por eso le doy la gloria y la honra al Señor. Esta profecía nos habla de que tanto el arrebatamiento de la iglesia, pero sobre todo la segunda venida de Cristo, están a la vuelta. Hace 73 años regresó Israel a su tierra. Vamos a ver una segunda profecía que nos habla de la segunda venida de Cristo muy cercana. Esta segunda profecía dice que la ciudad de Jerusalén volvería a ser gobernada por los judíos. La ciudad de Jerusalén, que es la capital, ¿verdad?, del Estado palestino. Ellos dicen que es la capital. Israel quiere que sea su capital, aunque ahorita la capital es Tel Aviv. El presidente Trump, para empujar la capital hacia Jerusalén, cambió la embajada de Estados Unidos hace 3 años de Tel Aviv
a Jerusalén. Lo vieron ustedes en las noticias. Entonces, la Biblia profetiza que la ciudad de Jerusalén volvería a estar bajo el control de los judíos al 100%. Escuchen, desde el año 70, para no hacer una historia muy larga, cuando el general Tito conquistó Jerusalén y destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén no ha estado bajo el control de los judíos. En el año 300 después de Cristo, el emperador Constantino tomó Jerusalén bajo el imperio romano. Después obligó a todo el imperio romano a que se convirtieran al catolicismo, como lo conocemos actualmente. Los cruzados quisieron conquistar la ciudad de Jerusalén en el año 1099, tomaron control de la ciudad de Jerusalén después de Cristo. Antes de eso, los musulmanes habían tomado control de la ciudad de Jerusalén. En el año 691 construyeron el Domo de la Roca, donde dicen que el falso profeta Mahoma subió al cielo imitando al Señor Jesucristo. En el 1187, Saladino, los kurdos conquistan la ciudad de Jerusalén. En el 1200, los egipcios conquistan Jerusalén. En el 1500, los turcos conquistan Jerusalén. Y total, Jerusalén jamás ha estado bajo el control de los judíos hasta 1948. Y justo más adelante, en junio de 1969, hubo una guerra con los jordanos, porque los jordanos quisieron tomar control de Jerusalén. Ganó el ejército israelita y desde 1969 Israel tiene el control, el gobierno judío y la nación de Israel tiene el control de la ciudad de Jerusalén. Por eso esta guerra que se desató, porque la policía judía fue la que tomó control a la entrada de la mezquita del Domo de la Roca, donde los palestinos estaban manifestando y aventando pedradas, y a muchos de ellos los mandaron a la cárcel. Por eso desde la Franja de Gaza les mandaron los cohetes a los judíos, porque la ciudad de Jerusalén desde 1969, apenas hace 52 años, está bajo el control de Israel. ¿Y dónde está esa profecía? Vámonos a Lucas capítulo 21. Ahí está esa profecía. Ahí está esa profecía. Vamos a leer Lucas 21, por favor, versículo 24 en adelante. Subraya todas estas profecías, repásalas más adelante, porque esto es maravilloso. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Lucas 21, 24, por favor. Muy bien. Está hablando el Señor Jesús, ¿de acuerdo? Son palabras de Jesús. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70, ya te lo expliqué, ¿correcto? Esa profecía ya se cumplió. Y Jerusalén será pisoteada o hollada, conquistada, gobernada ¿por quién? Por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones no judías, los árabes, los musulmanes, los romanos, los persas, como ya te lo expliqué. ¿Hasta cuándo, hermanos? Será hollada por los gentiles, verso 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otra versión de la Biblia dice: hasta que los tiempos de los gentiles lleguen a su fin. En otras palabras, el control de Jerusalén regresará a Israel cuando los gentiles comiencen a manifestarse y sus gobiernos declinen, cuando se terminen los gobiernos gentiles. El hecho de que en 1969 Israel haya tomado control de Jerusalén es una señal muy clara de que la segunda venida de Cristo está muy, muy cercana. Versículo 25, voy a seguir leyendo el verso 25. Dice Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27, subráyalo. ¿Qué dice después de todo esto? Entonces, léalo conmigo fuerte: verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Verán al Hijo del Hombre, ¿qué más?
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está muy cerca. Nuestra redención está cerca, cerca, cerca. ¿Vas entendiendo estas profecías?